Bienvenidos. Mi nombre es Francisco y mi compañera Cristina. Vamos a realizar juntos un viaje de alta velocidad durante 10 minutos con destino a la comunicación interpersonal excelente. Buen viaje. Tradicionalmente, la comunicación interpersonal se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla y gestos. Será tanto más efectiva cuando más fielmente se transmita y se recoja el mensaje. Para ello es necesario identificar cuáles son las barreras para superarlas y los errores que se cometen para subsanarlos. La comunicación en realidad no es una tarea fácil si se desea realizar con efectividad, pues partimos de una serie de filtros y barreras que son intrínsecos a la condición humana y que deben de ser superados si queremos conseguir el objetivo. Son los siguientes. En primer lugar, los filtros mentales, tanto en el emisor como en el receptor del mensaje. Son fruto de los valores, intereses, deseos, objetivos, cultura, educación, conceptos y sistemas de codificación y decodificación de la información en ambos. En segundo lugar, el no considerar el perfil de comunicación del interlocutor. Cada persona cuenta con un determinado manera de interactuar, comportarse y comunicarse independientemente de su origen geográfico, cultura y nivel intelectual. Y por último, no tener presente la importancia de los componentes físicos en la expresión. En la comunicación influye la palabra, el tono, el ritmo, el lenguaje no verbal, la gesticulación. Veamos en detalle cada uno de ellos. Desde la idea original en la mente del emisor se van produciendo sesgos en la pureza de la idea a transmitir. La primera cuando se piensa en lo que se desea decir. Se produce una alteración cuando se va a codificar el mensaje que depende del sistema de codificación. Más tarde se produce una nueva distorsión entre la intención frente a lo que realmente se emite y cómo se transmite. Desde el punto de vista del receptor, el mensaje es recibido y desde ese mismo instante se produce un proceso de transformación hasta interiorizar la información. Primero, según el interés, atención y perfil del receptor, la información es captada íntegramente con el detalle cómo fue emitida, según su esquema de valores, creencias, limitaciones y necesidades. Seguidamente, en la fase de descodificación, según las particularidades, estructura conceptual del receptor, se acepta parcialmente el mensaje. Es interpretado de una determinada manera y guardado según el sistema de percepción del receptor. En conclusión, se produce una diferencia de 50% entre la idea original y la información que interioriza el receptor del mensaje. La comunicación depende de la personalidad de cada persona, comportamiento, lenguaje verbal, no verbal, ritmo y tono de voz. Según este criterio, las personas pueden clasificarse. Una muy sencilla e intuitiva puede ser introvertidas o extrovertidas, si bien es cierto que hay otras clasificaciones más complejas. Al interactuar entre diferentes perfiles, una misma personalidad puede ser aceptada o puede ser considerada una amenaza. Todo el mundo tiene cierta atracción por cierto tipo de personas y se mantienen apáticas o a la defensiva sobre otras. Es muy importante poder sincronizar en la misma frecuencia del interlocutor, así como que el entorno sea el adecuado. Las personas tratamos a los demás según nuestro lenguaje conductual. Si no se entiende cómo es el lenguaje conductual de los demás y nos adaptamos al mismo, no se comunica adecuadamente. Resulta chocante el peso que la comunicación tiene en los componentes que afectan a la misma. Según un estudio científico, la palabra tiene un 7%, el tono un 38% y el lenguaje corporal un 55%. Esto es debido a que cuando una persona se expresa, lo hace empleando una parte racional y otra emocional. La palabra no es la determinante en la comunicación. Cuenta con mucho más peso el tono frente a la palabra. La carga conceptual de la palabra depende en cómo se digan las cosas. Los errores más comunes en la comunicación presencial son los siguientes. Hablar más de lo que se escucha, prestar atención solo a aquello que se quiere oír, descuidar la comunicación no verbal y el tono de voz, extraer conclusiones sin dejar acabar a la otra persona, aportar información parcial, considerar que todas las personas son iguales sin valorar su carácter único como individuos.
Si no se toman medidas que solventen estos errores, se puede extraer en tono de humor la siguiente representación gráfica de un resultado no deseado. Lo que pide marketing, lo que propone ventas, proyecto técnico, lo que hace fábrica, lo que montan los instaladores, lo que quería el cliente. ¿Qué podemos hacer para evitar estos resultados? El reto para lograr una comunicación interpersonal excelente es lograr que el mensaje pensado por el emisor, el transmitido y el recibido por el receptor sean lo más idénticos posibles. ¿Cómo podemos conseguirlo? Para conseguir un mensaje que en sí mismo sea eficaz, se deben tener presentes algunas reglas. Claridad. Los mensajes deben ser claros, comprensibles e inequívocos. Precisión. La información transmitida tiene que ser completa, no crear en el receptor desconfianza. Objetividad y veracidad. La información debe ser auténtica, imparcial y objetiva. Oportuno. El mensaje de emitirse en el momento en que es necesario. Interesante. El mensaje de crear en el receptor una reacción positiva. Relativo a la pirámide de comunicación interpersonal excelente, conviene destacar que para conseguir el mejor nivel de comunicación interpersonal se necesita considerar el proceso completo y las claves del mismo. La comunicación es algo físico, no químico. El amor es químico. Hay un fenómeno hormonal que influye. Por el contrario, en la comunicación interactúan fenómenos físicos como la sincronización con el interlocutor, con el tono de voz, el lenguaje corporal, las palabras y el ritmo. Todas las personas tienen la habilidad de adaptar su comportamiento a otros estilos o dependiendo de las circunstancias. Un buen primer paso cuando nos presentan a alguien que no conocemos es dar un apretón de manos moderadamente fuerte, mirar a los ojos y sonreír, llamar al interlocutor por su nombre o apellido, no hacer preguntas personales. La escucha activa, preguntas poderosas, empatía y asertividad son competencias básicas y fundamentales para desarrollar una comunicación excelente. Escuchar activamente sin juzgar ni interrumpir. Gestionar con preguntas poderosas para descubrir más información crítica. Saber ponerse en el lugar de los otros y conocer sus inquietudes, así como entender sus reacciones. Saber expresarse y transmitir sin molestar, controlar las emociones. La escucha activa es el factor más importante de la comunicación. Debemos estar atentos y mostrar a la otra parte que se está atendiendo a lo que se dice, en lugar de centrar el foco de atención en lo que se va a contestar. También se refiere a eliminar prejuicios en la comunicación. Existe una serie de comportamientos que influyen negativamente en la comunicación, como sin interrumpir, contar otra cosa cuando la persona aún está hablando, quitar importancia a los sentimientos de la otra persona, realizar juicios de valor, ofrecer ayuda que la persona no necesita o no ha pedido, o adelantar la respuesta antes de que la otra persona finalice su exposición. Las preguntas que llevan a la respuesta tipo sí-no son preguntas limitadas. Enfrentamos al interlocutor a un dilema que solo es útil cuando debe tomar una decisión, pero no son útiles para aumentar el nivel de información. Generalmente las preguntas abiertas deben de comenzar de manera amplia y poco a poco deben de ir concentrándose en los detalles y en aquellos aspectos de especial interés. Requieren respuestas descriptivas y propicias para el desarrollo de un tema, como por ejemplo todas aquellas que empiezan con el qué, para qué, cómo y todas las derivadas del cómo, quién, cuándo, cuál, dónde. La empatía se centra exclusivamente en la otra persona, para tratar de comprender las cosas desde su punto de vista, entendiendo su postura, planteamientos, sentimientos y emociones. Esto no significa que estemos de acuerdo. El único perfil realmente eficaz para lograr los objetivos de la comunicación es el asertivo. Se entiende por asertividad el expresar abiertamente las propias opiniones, sentimientos, actitudes, deseos y peticiones sin dañar los derechos de los demás. Con esto la persona es percibida como más honesta y clara, e implica cosas como hacer una crítica constructiva, un cumplido, pedir un favor, solicitar un cambio de conducta o expresar una opinión. En caso de comportarse asertivamente, aunque la persona no haga lo que se le pide, al menos aumentas la autoestima por sentirse capaz de expresar las propias opiniones y posturas. Implica lo siguiente: conseguir expresar lo que se quiere, no sentirse incómodo al hacerlo, es decir, no implica solo expresarlo. No crear una situación problemática cuando existen intereses contrapuestos con la otra persona, por lo que se buscarán vías de solución.
Las personas asertivas actúan de la siguiente forma. Defienden los propios derechos sin tratar de invadir los de los demás. Puede decir no sin sentirse culpable. Es sincera, no disimula los sentimientos y puede hablar de ellos con naturalidad. Se reafirma lo que dice y piensa. Se adecuan al contexto. Mantiene relaciones basadas en la confianza. A la hora de considerar el lenguaje verbal a emplear, deben tenerse en cuenta los siguientes factores: claridad y concisión, utilizar estructuras gramaticales sencillas, orden lógico de la exposición, emplear tiempos verbales en presente que hace la conversación más viva, en caso de tener que hablar en pasado, utilizar tiempos compuestos, no acudir a palabras técnicas si no es necesario, cuidar el uso de palabras extranjeras salvo que sean muy conocidas por los interlocutores, recurrir a metáforas, comparaciones y refranes para expresar lo que se quiere. Para que se produzca una comunicación presencial eficaz, sin barreras, malentendidos ni conflictos, es fundamental tener en cuenta una serie de aspectos. Realizar una escucha activa, no interrumpir. Tener en cuenta la curva de atención, va aumentando si se produce un interés por la conversación y con el tiempo disminuye. Parafrasear, es decir, resumir con cierta frecuencia. Si es el caso, criticar lo que se hace, no lo que es. En caso de negociación, tratar los temas de uno en uno y no personalizar. Centrarse en el objetivo. Brevedad y evitar generalizaciones. Pero todo lo anterior no asegura una comunicación interpersonal excelente. La clave de la comunicación, para asegurar todo el proceso anterior expuesto, lo que cuenta no es lo que transmitimos, sino lo que entienden los demás. Por ello, se debe buscar fórmulas que nos ratifiquen que ha entendido el receptor. Y tratar a los demás como desean que les traten. Esperamos que haya sido un viaje relámpago interesante hacia la comunicación interpersonal excelente. Le invitamos a que profundice en el tema si así lo desea. Muchas gracias por la atención e interés, en nombre de ambos y de nuestra firma consultora.